de esto y os voy a poner en el en el Meet, os voy a compartir toda la pantalla para que vayáis viendo. Entonces, bueno, la idea de hoy es eh, el presentaros el módulo, presentarme yo, que me conozcáis. Vosotros sois de segundo, pues probablemente muchos ya me conocéis, los que estuvisteis el año pasado, pues me conocéis, que este año sigo siendo coordinador de distancia. De hecho, el otro día pues tuvimos la presentación del ciclo. Y este año cambia una cosa respecto al año pasado y es que como doy desarrollo web servidor, pues no soy tutor de segundo, ¿vale? El tutor de segundo es Fran Pérez, que os dará el módulo optativo de inteligencia artificial generativa. Y bueno, pues él en principio es el que llevará toda la parte de la formación en empresa, etcétera, que eso lo veréis ya a partir de febrero o marzo, será cuando se verá. Entonces, no sé cuántos de vosotros ahora mismo no tenéis acceso todavía a la plataforma. Si me habéis escrito, pues lo que os he dicho antes, voy a intentar entre hoy y mañana intentar responder a todos los correos que tengo para daros el NRE y poner una contraseña para que podáis acceder. El acceso a la plataforma, lo que dijimos en la presentación, los que venís de la ley nueva de FP, eadfp.murciaeduca.es, ¿vale? Si lo pongo bien, a ver, eadfp.murciaeduca.es, y aquí tenéis que usar esta opción de aquí y entráis a la plataforma nueva, ¿de acuerdo? Y los que sois del plan antiguo es eadloe.murciaeduca.es, ¿vale? Lo mismo. Este es el curso antiguo. Lo que pasa es que es verdad que aquí yo ayer les pasé a los alumnos que hay en cada módulo y no sé si están a mitad de cargarlo. Esto está un poco todavía. Mirad, pues solo me sale una tutoría de una profesora que no es de aquí, entonces yo creo que esto no está, lo están montando todavía. Mientras los que no tengáis acceso, si pasa mucho tiempo, que espero que no, pues me lo decís y lo que puedo hacer es pasaros en formato PDF los materiales que hay aquí en EADFP, ¿vale? Vale, aquí en EADFP, si os vais al curso de desarrollo de web entorno servidor, que es el módulo que yo doy, pues veis que está con el formato nuevo que han puesto, que es un formato en el que tenemos una pestaña de comunicación. ¿Esto hace falta que lo explique? ¿Alguien quiere que explique un poco la estructura del curso? ¿O lo tenéis claro todos y todas? Me gustaría que las clases estas fueran interactivas, es decir, que no tengáis miedo a hablar, a interrumpirme en alguna cosa, que participemos Eso es lo todos. que está en cada parte, ¿no? Dentro estará cada parte en el ramo, entiendo. Claro, aquí todos los temas que vamos a dar están aquí. Es verdad que vosotros ahora mismo voy a ponerme como perfil de alumno para que veáis para que yo vea aquí aparezca lo mismo, cambiar rol a estudiante. Vosotros ahora mismo cuando os metéis en temas, pues tenéis únicamente tema 1, 2 y 3, ¿vale? Porque son los que he revisado, he abierto en varios formatos. Entonces, pues bueno, aquí está el material del ministerio, que en este módulo, pues yo considero que es un material que es válido. Lo que pasa es que hay que complementarlo con otras cosas que yo iré añadiendo y iré dando. Entonces, tenéis en la pestaña temas todos los temas, luego tenéis en comunicación, es donde yo voy a poner, está el Meet para las tutorías, por si, aunque lo tendréis que tener en vuestro calendario de Google, de Murcia Educa, en teoría lo debéis tener, porque os he invitado y deberéis tenerlo, pero bueno, también está aquí. Luego, esta presentación del módulo, que es lo que vamos a ver hoy, la programación, que cuando la tenga preparada os la colgaré aquí, la programación didáctica, y un poco la organización y la evaluación, pues un poco explicaros, es un extracto de la programación donde explico pues cómo se evalúa y qué resultado de aprendizaje se evalúa en cada unidad de trabajo. Y luego, aquí para cada evaluación hay un foro por resultado de aprendizaje, que es un foro que entiendo que si tenéis un grupo de Discord usaréis poco, pero la idea es que los foros estos es para plantear dudas y que yo las pueda ver y responder a través de los foros. Se supone que en distancia
las dudas que se planteen aquí, pues las podría resolver yo, las podría resolver también algún compañero. A mí me pasa esto, a mí me sale esto, lo otro. Y es un sitio útil para que os comuniquéis. Lo dicho, si tenéis un grupo de Discord pues, y trabajáis a través de ahí, pues yo no me entero, es la única diferencia. Entonces, pues bueno. Y luego tenéis una pestaña por cada RA, por cada resultado de aprendizaje. Y cada resultado de aprendizaje enlaza a la unidad, aunque esto tengo que revisarlo, enlaza a las unidades de trabajo que abarcan ese resultado de aprendizaje. Ahora en la presentación os voy a poner cada unidad de trabajo, qué resultados de aprendizaje entran dentro de cada unidad. Nosotros vamos a ir avanzando por unidades de trabajo y en cada unidad veremos uno y en una concreto hay 2 resultados de aprendizaje. Y como sabéis, la evaluación es por resultados de aprendizaje y se evalúan independientemente cada uno. Y luego tenéis, después de todos los resultados, tenéis este resultado de aprendizaje que lleva el asterisco, es que es un resultado de aprendizaje, concretamente que pone desarrollo de aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio, ¿vale? Eso así que suena tan rimbombante, pues bueno, es un resultado de aprendizaje que permite ver si sabéis aplicar pues algún patrón de diseño, por ejemplo, el modelo vista controlador a la hora de desarrollar aplicaciones web, de manera que separáis la vista de la lógica de negocio y del acceso a datos, que en el fondo es al final en este módulo la idea es que acabéis desarrollando aplicaciones pues, usando algún framework de desarrollo web en PHP. Aquí vamos a dar PHP. Entonces, pues bueno, la idea es que ese resultado de aprendizaje, que es, digamos, uno que es más completo, que es algo de más alto nivel, el asterisco indica que es un resultado de aprendizaje que debe evaluarse también en la formación en empresa. Cuando vayáis a la empresa, pues se supone que en algún momento en la empresa tenéis que trabajar con algún framework de desarrollo que se ejecuta en servidor, en el servidor, y pues el tutor de empresa pues valorará si sabéis hacerlo bien, si os manejáis con soltura. Y luego tenéis una sección que es pruebas calificables. Esta sección va a tener, ahora de momento está vacía porque todavía no tengo que revisar y poner, yo iré poniendo, a ver si entre esta semana y la que viene puedo ir poniendo las primeras tareas. Se supone que para cada resultado de aprendizaje vais a tener un examen y una tarea, ¿de acuerdo? Ahora mismo están ocultas, pero bueno, ahora cuando veamos la presentación lo veremos, ¿de acuerdo? Y en principio pues es la estructura. Como he dicho, una cosa que os quería comentar, en el RA1, que es el primer tema ya para empezar para que lo podáis empezar a mirar, he puesto en la sección de recursos, yo aquí añadiré los contenidos adicionales a los del ministerio, los añadiré en la sección recursos de cada resultado de aprendizaje, ¿vale? Yo considero que estarían mejor en temas, pero como la consejería nos da esta estructura, pues en cada en cada resultado de aprendizaje, en recursos vais a tener recursos adicionales que yo creo que son interesantes, os pueden ayudar en algunas veces a completar lo que viene por parte del ministerio y otras veces son cosas que no están en lo que viene del ministerio, pero que yo considero que debemos verlas y son muy interesantes. Y aquí tenéis ya unas diapositivas que si las pincháis os aparecen, que son unas diapositivas resumen del primer tema. Esto es un resumen de lo que viene por parte del ministerio, que yo hice en su momento en PowerPoint, bueno, en presentaciones de Google, que las podéis descargar. Y pues bueno, para que la tengáis un poco, la idea es un resumen, que si os leéis lo otro, esto luego os puede servir para la hora de estudiar, coger los conceptos clave sin tener que volver a leer otra vez, ¿de acuerdo? Entonces esto es eso y vamos a ir, si os parece, a la presentación del módulo y vamos a ver este módulo, pues vamos a ver cómo vamos a trabajar. Dime. Una pregunta solo, ¿los ejercicios dónde los vas a poner? Los ejercicios los voy a poner en pruebas calificables. Haré por cada resultado de aprendizaje una tarea evaluable. Y luego los ejercicios así adicionales que luego os pondré yo soluciones y demás, os lo pondré en recursos.
¿vale? Vale, gracias. A ver, por ahí eso sonaba a pregunta en mí, puede ser. Que los que Dime. no tenemos plataforma ni temario ni podemos acceder a los ejercicios. Vale, ahora os paso, escribirme para que os pase os mando a todos el primer tema, ¿vale? Vale. Entonces, Porque yo espero que esté solucionado como mucho mañana a última hora, vale. pero Porque por si ¿cuánto acaso, tiempo hay para entregar los primeros ejercicios? en los primeros ejercicios voy a poner tiempo de sobra, no preocuparos, voy a dar Vale. una semana o dos, aparte el de la unidad de trabajo. Uno es es simplemente contestar algunas preguntas y poco más, investigar un poco, no es ya de Vale. desarrollo. Entonces, pues bueno, os mandaré al correo personal, os mandaré los PDFs de las diapositivas y los PDFs de las primeras 2 o 3 unidades para que las tengáis y podáis leerlo. A ver, los que no tenéis acceso, podéis miraros, si queréis empezar ya hoy, mientras que yo os mando eso, la idea es que empecéis. Es verdad que la unidad uno está muy bien porque hace un resumen de las arquitecturas que hay disponibles y demás, pero lo suyo es que empecéis a mirar algún tutorial de PHP. Asumo que todos habéis dado programación en primero y que entiendo que todas las disteis o la mayoría en Java, supongo. ¿Hay alguien que no dio Java? ¿Qué lenguaje disteis de programación en primero? O cuando estudiaste, tío, ¿qué lenguaje es el que más cómodo? ¿Hay alguien que no sea Java por ahí? Todo el mundo Java, ¿no? Pues nada, pues por eso la primera, la segunda unidad de trabajo y la tercera va enfocada a que aprendéis la sintaxis de PHP. Lo bueno es que es lo que os dirían en programación, lo que os diría los que estuvieran aquí, Juan Pedro el año pasado y José Alberto. En programación lo importante no es que sepáis la sintaxis de un lenguaje, sino que sepáis la estructura, sepáis usar, recorrer arrays, hacer bucles, hacer condicionales, trabajar con funciones, trabajar con clases, saber lo que son clases abstractas, lo que es la herencia, todo eso, esos conceptos que son aplicables a cualquier lenguaje. Entonces vosotros lo aprendisteis en Java, pero lo importante es que sepáis los conceptos. Y las primeras unidades, la idea es que no debería costaros mucho el ver en PHP cómo se hacen las cosas. Y luego, ya os digo, luego realmente muchas cosas que a lo mejor hicisteis de programar clases abstractas, métodos abstractos que heredaban polimorfismo, no lo vaya a necesitar. El concepto de herencia, evidentemente sí, pero cosas avanzadas de programación orientada a objetos no van a ser necesarias así. Entonces, pues bueno, os tenéis que aprender la sintaxis de PHP, cómo se declaran variables, cómo se recorren arrays, etcétera. Algunas particularidades y poco a poco iréis aprendiendo la sintaxis de PHP, que no es muy complicada. Vale, pues entonces, esto era por el tema del acceso, ¿vale? Lo que me habéis preguntado de el material para los que no tenéis acceso a la plataforma. Vale, bueno, desarrollo web servidor, voy a presentar, ¿vale? Estáis viendo la presentación en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Vale, pues bueno, como no me he presentado, soy un poco mal educado, pero yo creo que todos me conocéis. Me llamo Juan Antonio, todo el mundo me conoce por Soro, pues nada, me podéis llamar Soro sin problema. A ver, por aquí, está intentando unirse. Vale, voy a admitir a Isaac, admitir, vale. Pues lo dicho, que me conoce todo el mundo por Soro y me podéis llamar Soro sin problema. Entonces, nuestro módulo, el módulo de desarrollo web en entorno servidor, tiene 8 horas lectivas semanales. Como dije en la presentación, nosotros vamos a tener una tutoría grupal, 1 hora a la semana, como ya habéis visto los jueves a esta hora, a las 5, de 5 a 5:55. Y luego hay 1 hora de tutoría individualizada bajo demanda para resolver dudas, que yo la he puesto los viernes, no sé si a las 4 o a las 5. ¿Vale? 1 hora que la idea es que vosotros me contactéis, oye, mira, Soro, que este viernes podemos tener una tutoría individual que no entiendo esto, o estoy atascado aquí en esta tarea. Pues concretamos la cita y entonces yo ese día os mandaré un enlace Meet para la tutoría individual y en esa hora pues resolvemos las dudas que tengáis. Y luego, el total del módulo son en el currículum pone 165 horas. Yo he sacado cuentas con el calendario de este año y me salen 140 y pico. Entonces, ¿cómo se van a distribuir esas 140 y pico horas?
Bueno, una cosa importante, lo que dije en la presentación, son de esas 8 horas, 2 estaréis conmigo. Bueno, una seguro y la otra si pedís tutoría. Pero el resto de horas, que pueden ser 6 o 7 si no tenéis tutor individual, en presencial las tienen, esas horas de clase, y vosotros no las tenéis. Entonces tenéis que asumir, y con esto no quiero echar balones fuera, lo que quiero es que entendáis que en distancia tiene que haber un trabajo por vuestra parte de trabajar los materiales, de probar cosas por vuestra cuenta, de intentar resolver los ejercicios y aunque luego lo diré, ese trabajo en casa, yo entiendo que hoy en día con las ayudas que tenemos con la IA, etcétera, con el Copilot de ChatGPT, etcétera, os puede resultar muy tentador cuando no os sale una cosa recurrir a, oye, hazme esto, y entonces el código lo copiáis y lo pegáis. Yo soy de la opinión de que la IA y esas herramientas son útiles y os deben ayudar, están muy bien porque hace que uno trabaje más rápido y pueda desarrollar más trabajo, pero es como la calculadora, que lo habrán contado, el paralelismo con la calculadora lo habréis escuchado, ¿no? Supongo que sí, o no lo habéis escuchado nunca. Con la calculadora no. Bueno, a lo mejor yo es que el paralelismo que hago con la calculadora es a los niños o a todos nos enseñaron a sumar, a dividir, a restar, a multiplicar, a dividir, incluso a hacer raíces cuadradas. Y es verdad que una vez que sabes dividir, llega y cuando tú ahora tienes que hacer una división, o lo normal, no sé vosotros, pero yo a dividir, y sobre todo si son cantidades grandes, no me pongo a hacer la operación. Me cojo la calculadora y la hago, pero ellos me enseñaron y sé el proceso de sumar, sé el proceso de dividir, en qué consiste, lo entiendo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Para sacarle partido y que la IA sea útil a la hora de desarrollar código, es muy importante que entendáis y que sepáis cómo se programa. Entonces, hay que aprender primero a programar y una vez que sabemos programar, usar la IA para que nos ayude, porque lo que me dé la IA lo voy a saber interpretar, voy a poder adaptarlo a lo que tengo. Entonces, pues bueno, todo este rollo es para deciros que está bien que uséis la IA, incluso está bien que en una tarea que no tengáis dudas y no sepáis cómo hacerla, que la uséis a ver qué resultado os da, pero yo aconsejo que antes de eso, al código que tengáis vosotros le digáis, oye, este código, ¿qué me falta para hacer esto? ¿O está bien hecho o qué fallos le ve a mi código? Y que aprendáis a cómo se programa en entorno servidor, que veremos que tiene unas particularidades con respecto a programar en cliente solo o a programar en Java, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como decía, las horas de este módulo están distribuidas en 8 unidades de trabajo. Esas 8 unidades de trabajo, pues son estas. Ahora las veremos una a una, pero esto es un calendario orientativo, es decir, yo he estimado que la unidad 1 con 6 horas, estas horas son horas vuestras de dedicación, horas lectivas, digamos. Esto es la equivalencia a horas lectivas si tuviéramos las 8 horas de clase lectiva. Es decir, con las 6 primeras horas, empezando mañana, deberíais tener finalizada la unidad 1, con 12 horas la 2, así sucesivamente. Esto está reflejado en un calendario orientativo que si pincháis aquí, se debe haber abierto, no se ha abierto, aquí sí. Se debe haber abierto aquí, que es un calendario orientativo donde yo he puesto, a ver, por aquí. Os he puesto, pues empezamos hoy en la presentación, pues mira, 19, 22, aquí en estos días debería haberos leído el material de la unidad 1 e intentar hacer la tarea. Yo la tarea evidentemente no la voy a poner aquí para entregar, probablemente la ponga aquí o incluso una semana la pondré por aquí, por el 5 de octubre para que os dé tiempo, sobre todo por los problemas de acceso. Pero lo que quiero que os quede muy claro es que la planificación en distancia es que es así. La planificación está temporal, es verdad que es susceptible de moverse, pero vosotros tenéis que tener en cuenta que cuando vengamos el día siguiente es como si empezáramos ya la unidad de trabajo 2. Es decir, yo empezaré a pediros lo primero, dudas de la 1. ¿Tenéis alguna duda de la 1? ¿Algún concepto que queréis que aclare? Venga, la 2. Vais a empezar a ver la 2. ¿No la habéis visto? Venga, pues si queréis,
hacemos alguna cosa rápida, configuramos. Mi idea el próximo día es configurar un entorno para trabajar durante el curso para desarrollar en PHP, etcétera. Entonces, y luego a la tutoría siguiente, pues ya está casi a punto de acabar la unidad 2 y nosotros no habremos tenido clases. Lo que sé que estoy muy pesado, pero la idea es esa, que tenéis que vosotros ir, pues, organizaros e ir leyendo. Habrá gente que a lo mejor haya cosas que las vea muy rápidas porque tiene ya experiencia y puede ir avanzando. Yo intentaré abrir las unidades de trabajo lo antes posible y es verdad que si hay cosas que se atascan, pues a lo mejor y tenéis muchas dudas, a lo mejor este planning se modifica un poco, pero no podemos tampoco, no se puede hacer mucho más, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la distribución temporal de todas las unidades. Una planificación, después de vacaciones tendremos, en principio los exámenes, he propuesto que sean estas 2 semanas, ¿vale? Los exámenes de la primera evaluación. Y luego, pues a la vuelta, y he planificado hasta 20 de febrero, porque se supone que aquí tendremos los exámenes y tendréis que ir a la formación en empresa. Esto también está un poco en el aire, tengo que hacer el calendario más fino porque tengo que ver fechas, ver si aquí caben todas las horas, que son 500 este año. Entonces, bueno, esto está un poco, es un calendario muy orientativo que iré actualizando a lo largo del curso. Vale, pues nada, las unidades son estas. Aquí tenéis un poco lo que hay en cada unidad de trabajo. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Vamos a ver las características de la programación web en entorno servidor. ¿Vale? Vosotros se supone que si todos venís o la mayoría venís de primero, que habéis dado programación, vosotros en Java lo que visteis era que vosotros escribíais un código, un programa, y la máquina virtual de Java, ¿no?, lo compilaba en bytecodes y entonces se ejecutaba, ¿no? Aquí es un poco distinto. De hecho, ¿quién de los que estáis aquí ya ha hecho cliente o ha programado en JavaScript alguna vez? Yo. Vale, pues tú eres... Es que como no estoy en la pantalla, no. ¿Eh? Antonio. Antonio, pues JavaScript en el fondo es un poco parecido a Java, ¿no? Lo único que la diferencia, corrígeme si me equivoco, o corregidme cualquiera si me equivoco, que yo soy propenso a equivocarme. La diferencia es que... ¿dónde está la presentación? Que en JavaScript, en la máquina virtual que ejecuta el código está integrada en el navegador web. Es el navegador web el que ejecuta un código JavaScript que está en una página. Y en desarrollo web cliente lo que cambia también es que no sé por qué, pero he cerrado En desarrollo web cliente que trabajamos con JavaScript hay un matiz y es que ese código está en un fichero en el servidor. Por eso se habla de programación web en entorno cliente, programación web en entorno servidor. El hecho de que sea programación web, el apellido web, lo que implica es que el programa está en un servidor y al que el cliente le pide un recurso, un fichero, y el servidor se lo proporciona al cliente. ¿Qué protocolo es el que se usa? ¿Quién me dice qué protocolo de comunicación es el que se usa cuando un cliente, un navegador web, pide un recurso a un servidor? ¿Alguien lo sabe? HTTP. Correcto, HTTP y HTTPS si va encriptada la información. Pues aquí en programación web os vais a ver mucho, o tenéis en cuenta que hay una capa adicional que es el protocolo HTTP, es decir, el navegador web cuando pide un fichero al servidor usa el protocolo HTTP, el servidor se lo devuelve mediante ese protocolo y ese fichero que recibe el servidor como respuesta el cliente como respuesta del servidor, si contiene código JavaScript, pues el navegador web lo renderiza y ejecuta los códigos JavaScript que hay ahí.
En servidor veremos que hay una cosa adicional. Pues bueno, en el primer tema la idea es explicar un poco el funcionamiento ese y hacer un recorrido por las diferentes arquitecturas que suele haber, las más comunes de desarrollo web en entorno servidor. Pues no sé si habéis oído hablar de Spring Boot, que es un framework que usa como lenguaje, es un framework para desarrollo web en servidor, que usa Java como lenguaje. Luego PHP es otro, y PHP usa una cosa que se llama la plataforma LAMP o SAMP, ¿no? Que es, usa una arquitectura software que incluye un Apache, el AMP viene de, estoy aquí, ¿vale? El LAMP este viene normalmente de L, Linux, si es Linux, M si es Mac, WAM, W si es Windows, la plataforma, y normalmente estos paquetes de software, esta arquitectura que montamos para desarrollar en PHP en servidor, usamos un servidor web, normalmente Apache, por eso la A de Apache, un M viene de la base de datos MySQL y P de PHP, ¿vale? Pues entonces veremos cómo instalar esta arquitectura para desarrollar en PHP en servidor y os voy a proponer luego, esos próximos días, os propondré que en lugar de usar el programa instalado en Windows o en el sistema operativo que uséis, os voy a proponer que usemos Docker para hacer los desarrollos, ¿vale? Porque creo que es más práctico. Vale. Y luego, pues eso, veremos. Y la última parte de esta unidad, pues empieza a ver conceptos ya de programación web, con PHP. Pues los tipos de variables, cómo se definen, las expresiones, los operadores, el ámbito de variables, etcétera. El tema 2 es las características del lenguaje PHP. Esto, la idea es que os lo leáis y lo practiquéis una vez que tengamos el entorno de desarrollo, porque es ver cómo se hace lo que ya deberíais saber en Java, pues hacerlo en PHP. Luego, aunque aquí no esté equivocado, no es que me haya equivocado y primero venga la unidad 4, o sea, no está hecho así aposta, ¿vale? Porque la unidad 3 la vamos a ver después de la 4. ¿Por qué? Porque en la plataforma de la unidad 4 se ven unos conceptos relacionados con la programación web que quiero que veamos antes, que es pues la autenticación de usuario y el control de acceso que integra PHP y los navegadores web, que esto lo vamos a ver muy rápido porque no se usa casi. Y luego tenemos que los conceptos de cookies, que estaréis hartos de aceptar las cookies de los sitios web, pues vamos a ver qué son las cookies, cómo en PHP se manejan. Y otra cosa muy importante para el desarrollo web, que es las sesiones, las variables de sesión. Eso también es una cosa muy importante y veremos cómo se manejan en PHP. Y por último, aunque esto a lo mejor lo paso arriba, vamos a configurar el entorno para desarrollar PHP. Le vamos a poner una cosa que es muy importante, que es la depuración de código. Yo no sé si aquí hay alguien que dio este módulo conmigo hace 2 años. ¿Hay alguien? ¿O todos sois de...? No hay nadie que dio conmigo el módulo hace 2 años, ¿no? Bueno, pues os lo digo yo y espero que me creáis porque fue así. Hubo mucha gente que no suspendió, estuvo a punto, o que suspendió o que estuvo a punto de suspender el módulo porque no fue capaz durante todo el curso de configurarse la depuración. El desarrollo web, la programación en sí y el desarrollo web en servidor, cuando tienen algún fallo, la forma más fácil de verla es depurando paso a paso. Y para ello hay que configurar, como aquí tenemos un servidor que se le pide, devuelve y tal, hay que configurar bien, no es evidente, no es trivial como en Java, tener un depurador que te va ejecutando paso a paso el código PHP. Entonces, eso es muy importante que al principio del curso lo configuréis para cuando veáis que algo no funciona como debe, ejecutéis paso a paso y digáis, si es que aquí no, esto está en mayúsculas y yo lo he puesto en minúsculas. O esta variable yo le he puesto una S al final y no la lleva, cosas de esas, ¿vale? Unidad 3, una vez que veamos eso, en la unidad 3 se ve cómo acceder a bases de datos. Vamos a usar bases de datos relacionales, ¿vale? Y en principio MySQL o cualquier variante como MariaDB, etcétera. La idea es ver cómo en PHP se puede acceder a bases de datos.
cómo se recuperan los datos. Aquí es fundamental que entendáis o que aprendáis a trabajar con los arrays en PHP. Es muy importante. Cuando veáis los arrays en el tema 2, practicarlo y ver cómo se trabajan los arrays, porque es verdad que PHP tiene herramientas o funciones muy potentes para trabajar con arrays y luego eso se usa en el acceso a datos, ¿vale? Luego, una de las unidades más importantes, que es la de, veremos cómo trabaja PHP con orientación a objetos y continuando con eso veremos cómo organizar el código PHP para trabajar por capas. Entonces vamos a ver primero, vamos a ver una cosa que nosotros hemos llamado microframework MVC, que es un framework casero, es decir, una estructura de aplicación web en PHP que separa el código por funcionalidades. Por un lado tendremos las vistas, por otro el acceso a los datos y por otro una cosa que se llaman los controladores. Entonces, esto es una primera introducción a los frameworks, una forma muy sencilla de ver cómo organizar código PHP y aquí es fundamental, que esta parte es fundamental para probar este módulo, porque tenéis que aprender a ver cómo se pasan los datos entre el servidor y el cliente, cómo recibe el servidor los datos, si por GET, por POST, en la arquitectura esta, en el patrón este MVC, ver qué pasa cuando yo hago algo en una página web, cómo le llega al cliente, en qué variable y luego cómo lo pasa a la vista, todas esas cosas, tenéis que controlarlas porque si no luego aquí os vais a perder y es muy importante que sepáis el funcionamiento. Y para aprenderlo requiere práctica, ¿vale? Os digo lo mismo que supongo que os dirían los profesores que os dieron programación. Puede pasaros, como me pasaba a mí con las matemáticas en el instituto o en la carrera, que yo escuchaba la explicación, veía un ejercicio resuelto y decía, lo entiendo, yo eso lo sé hacer, porque lo entiendo lo que ha hecho él y si entiendo lo que ha hecho el profesor, yo sé hacer eso. Luego en el examen, cuando te ponías tú, te daban el folio en blanco y te decían, haz esto, no lo hacías. ¿Por qué? Porque no lo habías entendido, pero tú no habías, el proceso de hacerlo no lo habías hecho. Pasa como en programación. Tú puedes entender cuando alguien soluciona un ejercicio, entiendes todo, pero cuando te dan el ejercicio en blanco para que tú empieces a escribir código, si no lo has practicado y lo has hecho antes, no vas a saber hacerlo. Entonces esto es lo mismo. Tenéis que practicar haciendo vosotros, escribiendo código PHP y viendo cómo, si os equivocáis aquí, qué es lo que pasa, etcétera. Y luego veremos un framework más potente que se llama Symfony, que es el mismo que dan en presencial, aunque es verdad que yo estoy tentado algún año de cambiarlo por Laravel. No sé si alguno, claro, si no habéis dado PHP, os da igual uno que otro, pero es verdad que últimamente a mí Laravel Pero bueno, la idea es que veáis un poco una pequeña introducción a un framework más potente y que veáis que lo que aquí en el microframework lo hacemos todo a mano escribiendo código, en el framework mediante comandos nos permite generar un montón de código ya y luego nos permite añadirle módulos que ya tiene Symfony preparado y le podemos añadir módulos a nuestra aplicación para controlar la seguridad, para controlar envíos de correo, etcétera. Es una programación de más alto nivel, pero es muy importante que esto lo entendáis cómo funciona para luego aquí saber desenvolveros. Vale, luego unidad 6, servicios web. Esta también es muy importante, ¿vale? La 5 y la 6 para mí son fundamentales. La 6 es de servicios web. Y aunque esto está en el material del ministerio, habla de esto, bueno, en la versión que voy a poner yo también habla de las API REST. Las API REST la idea es que podamos crear el backend. ¿Habéis oído lo de backend y frontend? ¿Os suena? Sí. Venga, ¿quién me dice? ¿Era Antonio? Sí. ¿Quién me dice que no sea Antonio? Para que no hable solo. ¿Qué es el backend y qué es el frontend en una aplicación web? El front es lo que ves. Con lo que interactúa Con lo- el usuario y el backend, pues toda la programación que va por detrás que hace que funcione. Correcto, sí, a grosso modo lo que decís. Frontend, con lo que interactúa el usuario, lo que ve, la parte más visual. Y
luego el backend es la parte que está por detrás, la lógica de negocio, etcétera, ¿vale? Ahí hay un matiz y es que cuando veáis en el front, en programación Ajax, cuando veáis en programación JavaScript, si habéis visto Ajax, las peticiones asíncronas, que eso en cliente lo veréis y yo también hablaré de ella, es verdad que el frontend puede tener algo de código, bueno, pero realmente ese frontend lo que hace es interactuar con el backend. El backend es el que le proporciona, en el backend, que suele estar en el servidor. Normalmente la diferencia es que el código frontend se ejecuta en el navegador web donde yo estoy y el código backend se ejecuta en el servidor. Entonces, pues bueno, aquí la idea de los servicios web y de las API REST es, vamos a ver cómo usando PHP podemos crear una API REST, que es un backend. Es un código que no tiene interfaz gráfica y lo único que proporcionamos es como una librería que yo proporciono una serie de métodos a alguien, a un programador, que va a hacer el frontend. Entonces el backend es el que interactúa con la base de datos, el que tiene la lógica de negocio. Y entonces aquí vamos a ver cómo desarrollar esa parte, la API REST o el backend, en PHP. Y en las dos últimas unidades de trabajo, que no prometo que podamos verlas muy en profundidad, porque ya habrán dicho que el curso este en segundo va súper rápido, y más este año que tenéis 500... los que sois del plan antiguo, no, pero los que sois del plan nuevo tenéis 500 horas de formación en empresa, por lo tanto, para final de febrero esto se ha acabado. Entonces, las dos últimas es ver cómo integrar lo que habréis visto en cliente, en desarrollo web cliente, que es JavaScript, cómo integrarlo en PHP, es decir, usando PHP, meter en lo que devuelve PHP código JavaScript. Y por último, aquí hay una unidad que esto es un poco para que veáis que las aplicaciones, con el concepto de separar lo que es el frontend del backend, yo puedo tener aplicaciones híbridas, es decir, aplicaciones que usan varios backend, podríamos decir, distintos. Entonces, una aplicación puedo hacer que trabaje con una base de datos mía de mi tienda, pero por ejemplo le puedo poner que la autenticación la use una autenticación de un tercero como es Google. Entonces aquí mi idea es intentar poneros ejemplos o pequeños ejemplos, prácticas muy pequeñicas para que veáis cómo, por ejemplo, en una aplicación puedo meter la autenticación con Google o usar alguna API que me da Google, ¿vale? Que eso es muy útil para luego integrarlo en vuestras aplicaciones. Acabo en 5 minutos, por favor, os pido 5 minutillos más y acabo. Aquí tenéis cada unidad de trabajo, los resultados de aprendizaje que vamos a ver en cada una de ellas, ¿vale? Y como cada resultado de aprendizaje se va a evaluar por separado, los instrumentos que voy a usar va a ser los exámenes presenciales. Cada resultado de aprendizaje va a tener una parte de examen, que será un ejercicio del examen, que va a valer el 75% de la nota. Y hay que sacar mínimo un 5 para aprobar ese resultado de aprendizaje. Vamos a tener un parcial en diciembre, opcional, el final ordinario en marzo o final de febrero, que es obligatorio, y luego el que no supere en marzo, pues en junio tendrá el final extraordinario. En los exámenes, bueno, yo me guardo el as de si tengo dudas sobre la autoría, porque es verdad que aquí vamos a intentar poner un sistema para que no podáis, para que lo hagáis los exámenes en los ordenadores del centro y evitar pues usar el Copilot por pareja y cosas de esas que es muy difícil de detectar. Pues dependiendo, cuando llegue la época de exámenes, pues ya concretaré esto. Pero yo en principio me guardo en la manga de un examen, poder hacer una entrevista y que me digáis y que me expliquéis lo que habéis hecho. Yo me importa que, sobre todo, lo que quiero es que lo que me entreguéis que sepáis. Si lo habéis conseguido de ChatGPT y yo no me he enterado, pues mira. Pero si lo entendéis y sabéis cómo funciona, en principio a mí me vale, ¿vale? Porque también es verdad que luego en el trabajo diario, pues se usa. Las tareas evaluables, 25%, ¿vale? Voy a poner en principio una tarea por el resultado de aprendizaje. Suelo ser flexible en los plazos de entrega, porque entiendo que bueno, que lleváis bastante carga y tal. Entonces, pues bueno, no suelo ser, aunque ponga aquí que penalizo, a la hora de la verdad, no penalizo. ¿De acuerdo?
Y eso os pido que la hagáis vosotros, que no la copiéis ni que os la haga ChatGPT, que la hagáis vosotros, aunque me digáis, oye, mira, necesito un poco más de tiempo, Soro, puedes ampliar el plazo, yo lo amplío, pero os va a ser más útil para luego aprobar si lo hacéis vosotros. Y luego los cuestionarios los voy a dejar porque considero que a lo mejor para repasar algo de teoría los conceptos pueden valer, pero no van a valer nada. Entonces, pues bueno, los voy a dejar por si queréis verlo. Estos son los horarios de las tutorías grupales y ya sabéis, la idea de las tutorías ya os la dije en la exposición, pero bueno, la idea esa es resolución de dudas. Cuantas más dudas me traigáis, significa que más habéis trabajado vosotros durante la semana. Si no me traéis dudas, pues yo veré algún ejemplo típico y lo intentaremos resolver aquí para que veáis un poco cómo se hace, etcétera, etcétera. Y yo voy a intentar grabar, las tutorías las voy a grabar y las voy a subir, y voy a intentar, os pasaré algunos vídeos que tengo ya de mi canal del año, hace 2 años, de las cosas que sean iguales, pues las pasaré, e intentaré ir grabando pequeñas píldoras formativas en vídeo para que vayáis viendo pues cómo se configura el entorno. O ejemplo típico del microframework, pues tengo un vídeo de hacer un CRUD. ¿Sabéis lo que es un CRUD? ¿Quién sabe lo que es un CRUD? CRUD. Yo. Venga, dímelo tú, que Era create, read, update, delete. Correcto, Y alguna muy bien, mejor, muy sí. bien. Es un mantenimiento básico de una tabla. Entonces, pues os pondré, tengo por ahí un vídeo grabado con el microframework MVC, cómo hacer un CRUD de una tabla, completo, todo. Entonces, pues bueno, la idea es que veáis un poco, que yo intentaré subiros pues pequeñas píldoras formativas de cosas que luego os pondré en los exámenes, cambiando los datos, cambiando las tablas, pero al final yo pido lo mismo que más o menos os pido en las tareas. Y estas son las tutorías, si os queréis anotar ya, por si no os las han dado, las tutorías individuales bajo demanda del profesorado de segundo, ¿vale? Como yo os he dicho, la mía es los viernes a las 5. Y el funcionamiento es como he dicho, oye, Soro, no entiendo esto. Quedamos, este viernes me puedes dar una tutoría individual para tal. Sí. Si algún profesor se la pedí y no os la da, me lo decís, que como coordinador de distancia, pues le tendré que decir que está en la obligación de atenderos en esa hora. Es verdad que está obligado en esa hora, fuera de esa hora no. Pero en esa hora sí tiene que atenderos para, digo, de manera síncrona, de manera contestar en la plataforma y tal, si debe atenderos fuera, ¿vale? Vale, pues lo último que os pido, como tenéis ahí esto y mandaré la presentación, hay un cuestionario inicial para que me lo rellenéis. Estos días, mañana, pasado, este fin de semana, cuando aburráis, lo rellenáis un poco para saber de vosotros qué formación tenéis anterior, si habéis trabajado ya con algún lenguaje, si sabéis lo que es Docker, ¿vale? No es simplemente para saber un poco, conoceros, aunque yo voy a empezar de cero, evidentemente. Y aquí tenéis un enlace a las diapositivas del tema 1. Y voy a crear un foro de bienvenida también donde me presentaré y para que os presentéis vosotros y ya un poco para conocer un poco más, aunque este año es verdad que no soy tutor, pero bueno, para conocer también vuestras inquietudes, de dónde venís, si habéis estudiado antes otra cosa, etcétera. Vale, pues disculpad estos, ¿qué os he quitado? 10 minutos, ¿no? O 5 minutos. 6 minutos, ¿no? Pues disculpad y os iba a decir, prometo que no se volverá a repetir, pero no lo puedo prometer porque soy propio.